Bueno, acá al lado, en Uruguay, el gobierno evalúa pedir seguro de salud a los visitantes frente al avance del coronavirus. Lo mismo está evaluando España. ¿A qué fines es eso? A los fines de poder recibir un extranjero, eventualmente atenderlo y después poder recuperar el dinero invertido en la atención médica. Para que la salud pública no sea un costo para el país. Se recupera... Pero en principio, ¿eh? Exactamente, Exactamente la misma noticia, la misma noticia biblista en los diarios españoles respecto a España. Pero Luis, muchachos, existe en Europa, vos viajás a determinados países de Europa y tenés que llevar un seguro médico de una determinada cantidad de cobertura. Existía hasta hace un tiempo atrás. En España no es obligatorio, ahora lo harían obligatorio. Bueno, más que el costo que tiene de terapia. La terapia, el personal médico que tiene que estar todo. Es muy buena esa medida. El Ministerio de Salud, acá al lado, en Uruguay. Nosotros primos hermanos. Estamos viendo a ver si, bueno, por ahora, son todo importados. Hasta que un día deja de serlo. ¿No? Hasta que en un momento, como en España, como en Francia, lo hemos charlado con los periodistas que están allí. En un momento deja de serlo y empieza a circular por todos lados. Ojo que ya hay casos hasta en countries, ¿no? ¿O no? Country de la zona oeste ya tiene un caso, una niña que había estado en el colegio con jóvenes que venían de Japón y Francia. Acá al lado, en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública y la Cancillería analizan la posibilidad de pedir un seguro de salud a los extranjeros que lleguen a Uruguay como medida concreta frente al avance del coronavirus. Exacto. O sea, no están pensando en otra cosa, están pensando qué hacemos para parar esto. Exacto. Es un complemento de la asistencia en viaje que se contrata en forma habitual, pero esto apunta a eso, esto apunta a que venga un italiano, por ejemplo, tenga la desgracia de tener coronavirus, sea atendido acá en el hospital Argerich, que lo hemos nombrado tanto, el costo, como bien dice Willy, el costo muy alto, y después el municipio, la Argentina, tanto el gobierno de la ciudad o la nación, depende de quién administra el hospital o la provincia, pueda recuperar el dinero gastado contra ese seguro de salud por atención médica. Es muy buena la medida. Agustín Echevarne, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. No es médico, es economista. Bueno, pero esto tiene que ver con la economía que dijimos, ¿no? Bueno, de hecho, hoy, hoy le pegó a la economía. Sí, estamos siendo bastante... O sea, cualquier economista hoy tiene que estar analizando los números del coronavirus y tratando de ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad. Hoy fue un día muy negro para el planeta, ¿no? Fue un día negro para el planeta, empezó tempranito. En realidad, a nosotros empezó ayer, porque ayer ya se veía en Japón. En Japón cayó 8% también, o 7 y pico por ciento la bolsa, y se veía un tema complicado. Se sumó que además del coronavirus, después, claro, empieza a pegarle a la economía muy fuerte, primero en China, el primer trimestre. Se calcula que China este trimestre puede estar menos 2,5% abajo. Un país que viene 6% arriba permanentemente, de pronto menos 2,5%. Que por supuesto después va a recuperar una parte, ¿no? O sea, se pegó una piña a 250 kilómetros por hora. Se pegó una piña muy grande, por supuesto eso provocó una caída en muchos sectores de la economía mundial que empieza a repercutir, y entonces eso ya venía trayendo problemas. Ahora lo que está ocurriendo, la buena noticia es, en China se estabilizó. Entonces uno ya sabe que primero tenés una exponencial y lo probable es que después se estabilice. Sí, dicen los médicos que la estabilización son 45 días. Claro, entonces ahora tenés la espiral en Europa, que está pegando muy fuerte. Claro. Sí, pero perdóname, ¿vos le creés a los números chinos? Yo miro los datos, ¿no? Entonces los datos que yo veo... Ya no le creo a los números de la actividad económica de China. Pero están pasando, vamos a ver, por ejemplo, ayer se duplicaron la cantidad de muertos en Italia, ¿no? Y ahora volvió, hoy parece que volvió a caer un poco. O sea que estamos siguiendo los números, hay que mirarlos día a día, ¿no? Pero yo creo que va a ser así. Pero que hubo un efecto en la economía, el virus pegó fuerte y hubo un efecto dominó que terminó hoy con el petróleo. Sí, porque el petróleo, al tener la caída de la actividad mundial, baja la demanda de petróleo. Claro, ese es el tema. Con la baja de demanda del petróleo empieza a caer el precio del petróleo. Entonces empiezan a conversar entre Arabia Saudita y Rusia para ver si recortaban la oferta, para evitar la caída de precios. No lo hicieron. Arabia Saudita tiene un precio marginal de petróleo en 6, o sea que puede seguir aguantando una baja del precio del petróleo, y entonces eso fue lo que provocó la caída. De paso, Arabia Saudita aprovecha para ganar mercados competitivos, desplazar al petróleo ruso en Europa. Hoy bajó 25%. También hay que tener en economía este tipo de cosas, tienen varios factores. La baja del precio del petróleo es buena para la economía. No en el cortísimo plazo que vas a ver que te caen los precios de los mercados y demás,
pero para la economía, la baja del precio del petróleo, después a la larga tenés Si tu baja la propio nafta, mecanismo que mirá volvés que a no sé. empezar a... Acá nunca baja la nafta. Acá nunca. ¿Viste? Baja el petróleo, acá Acá la no lo nafta no baja estaríamos nunca. viendo. Después entramos Ahora, si en sube el Argentina petróleo, porque- sube el precio de la nafta. Es una cosa rarísima, Además hay un ¿no? componente que se dice siempre, Edu, antidictador, porque en general el precio alto del petróleo favorece a Maduro, a Putin, Claro. ¿entendés? Sí, Claro. déjame A ir los después a la iraníes, Argentina, claro. ¿no? Pero vamos un segundo todavía a la parte internacional, porque me parece que lo interesante hay que mostrar es que aparentemente esto es de la temporada de la influenza, ¿no? La temporada de la gripe, que en el hemisferio norte termina dentro de un mes, mes y medio. O sea que esto va a amortiguarse. También hay que decir, no hay que crear, sí hay que tomarlo con mucha seriedad, porque todas las veces que sean posibles hay que explicar que la gente tiene que lavarse mucho las manos, recién me puse el gel, ¿no? Tratar de no saludar como antes, evitar las reuniones numerosas, todo lo que puedas evitar ese tipo de cosas, es importante hacerlo. Porque Argentina probablemente no está tan preparada como por ejemplo Estados Unidos. Vos mirás las medidas que está tomando Estados Unidos y son muy fuertes. Empezó en enero a tomar medidas por el tema de China. Hoy está tomando medidas en el tema de la economía, que ya está bien. Primero, el Banco Central bajó medio punto la tasa de interés, previendo el efecto sobre la economía. Ahora están previendo, lo que va a hacer Trump es bajar impuestos al trabajo. O sea, ya está pensando, la solución para la economía es bajar impuestos, no es subir impuestos. Y en ese sentido Trump está pensando en volver a bajar los impuestos que ya bajó antes. Está bien. Entonces están reaccionando para tratar de contener el pánico en la economía. Con lo cual uno ve que hay países que están tomando Ahora, medidas el serias día de sobre hoy, el tema. ¿cómo le pegó a la Argentina? Nos pegó fuerte por muchos motivos. Por ejemplo, Vaca Muerta hoy está paralizada. O sea, Vaca Muerta con la caída del precio del petróleo, la caída de 28% en YPF hoy, que ya venía cayendo, ¿no? Es un 28% adicional a las caídas anteriores. Vale arriba de $5 la acción, llegó a estar casi 40. Llegó a un poco más de $5 y hay algún informe internacional que salió diciendo que puede caer todavía A 1. El Banco of America dice que puede llegar a 1. ¿Un dólar? A un dólar. La acción. Que hoy Entonces, vale 5 y monedas. eso lo que le está pegando muy fuerte al tema de Vaca Muerta, que hay que ver cómo se soluciona. Hay que recordar que Vaca Muerta, para seguir produciendo, tienes que tener Pero mucha inversión siempre, adicional. yo escuché que siempre, para que sea viable Vaca Muerta, el barril de petróleo tiene que estar arriba de 50. Exacto. Y hoy está a 31. Sí, O sea, es correcto. recontrainviable. Bueno, de hecho tenía 750 fracciones por día hace un año atrás y ahora tenés 50. O sea, la caída es enorme, ¿no? Entonces ahí o tenés... sea, nuestra pequeña Dubái hoy vale 0, Nada. ¿no? Sí. Y tenés sobre llovido mojado, porque estabas además renegociando el tema de la deuda. ¿Y qué pasó? Que se ampliaron el spread, o sea, la brecha entre los bonos de bajo riesgo y los bonos de alto riesgo. Argentina claramente, lo ves en el gráfico ahí atrás, ¿no? Este número es... Ese número es la ampliación de la brecha. ¿Nos puedes explicar qué significa este número? Sí, Hoy por hoy, que tenés... 2008-18. Es decir, que si es un número hipotético, es la caída de los precios de los bonos y es la rentabilidad que te genera. O sea, si quisieras emitir un bono, que es imposible, debieras estar emitiendo a 28% Los fondos buitres arriba podrían del ir, resto los del mundo. fondos buitres podrían ir sobre esos bonos baratísimos hoy. Sí, a mí no me gusta la denominación de fondos buitres, pero lo que sí está claro es que la renegociación de la deuda, que era muy complicada hasta hace 2 semanas atrás, hoy es más complicada. ¿Por qué? Era muy complicada primero porque para negociar la deuda tenés que tener superávit primario. Ok, Porque el superávit primario es con lo que le vas a pagar los intereses. ok. Tuvimos en enero déficit primario, cuando Claro. todos los eneros teníamos superávit primario. Claro. Con lo cual ya estamos en una situación muy difícil de qué le vas a ofrecer. Le vas a ofrecer, mira, durante 2 o 3 años no te voy a pagar nada, después te voy a dar una quita del 30%, y si la economía empieza a arrancar dentro de 3 Y vos años... sabés que Agustín, en línea con eso, había un dato, y volviendo al tema de las naftas, ¿por qué no bajan acá en la Argentina? Porque en realidad si el gobierno llega a bajar la nafta acá en Argentina, pierde recaudación. No te olvides que casi el, ¿qué será? 60, 70% Sí, sí. Es de impuesto. la nafta es impuesto. Claro. Entonces el gobierno, Por supuesto. pero Pero casi te diría que es el más interesado que las propias petroleras No en bajar bajen. la nafta. Claro. ¿Entendés? Lo que pasa es que Argentina está más complicado porque además las ideas que tiene el gobierno son erradas. Entonces lo que estás viendo que han hecho, ya ahora llevamos casi 90 días, y lo que estás viendo es precisamente que todas las mismas ideas viejas. Entonces en vez de bajar impuestos, subimos los impuestos. Y la suba de los impuestos, por ejemplo el tema del campo que hablaste hace un ratito, hay que comprender que el sector agropecuario, que entre paréntesis no es una oligarquía, tiene 250.000 pymes agropecuarias, ¿verdad? O sea, son pequeñas empresas, el sector más competitivo
del mundo. En los libros de texto, el sector agropecuario se lo toma como el que tiene mayor competencia. O sea, no tiene nada que ver con los sectores, por ejemplo, hablamos recién del petróleo. El petróleo sí tenés 10 compañías grandes. Acá no, son 250.000 pymes. A esas las estás matando a impuestos. Les estás cobrando una cantidad de impuestos fenomenales. Pensá que nada más que con el cepo y las retenciones, le estás sacando 50%. El campo te produce alimentos para cerca de 400 millones de habitantes, o calorías equivalentes a lo que necesitarías para alimentar a 400 millones de personas. Ya de entrada le sacan 50%. Y después tenés otros 100 y pico de impuestos adicionales. Sobre esto, nosotros sacamos un impuesto contra retenciones en la época del gobierno anterior. Sí. Y este gobierno aprieta el acelerador y le cobra más impuestos. Ya estás arriba del 90% de los impuestos. El otro día hablaba esto con un productor agropecuario y me decís, pero vos tomás el promedio. Hay productores agropecuarios que ya le están sacando más del 100% de la renta. Por todo lo que estás concluyendo, parecería que se cumple ese vaticinio de peronismo sin plata. Sí, eso es, que hablábamos alguna vez aquí. ¿te acordás? ¿No? Eso es muy factible. complicado. ¿Y qué significa eso? Peor es el populismo sin plata. Eso es muy complicado porque Fernández la tiene, lo decíamos siempre, ¿no? Fernández la va a tener difícil si no hace una tarea muy rápida al inicio, los primeros 90 días, la va a tener muy complicado. Pasaron los primeros 90 días, lamentablemente no hizo lo que tenía que hacer, que es una serie de reformas estructurales, no hizo ninguna. O sea, otra vez como con Cambiemos que no se hicieron hace... Lo mismo que decíamos en marzo del 2016, que en 4 años adelante ibas a tener una crisis. Hoy ya estamos en la crisis, pero lamentablemente los 90 días se desperdiciaron. No tenés ninguna medida de reformas estructurales de fondo y Argentina es muy probable que vaya a una crisis. Digo esto, pero yo soy optimista por otra cuestión. De corto plazo o de mediano plazo, Argentina está teniendo una situación que va a ser muy complicada. No hay ninguna, yo creo que no hay dudas. Lo que yo veo es que para mí es un fin de ciclo. Es un fin de siglo de larguísimo plazo. Nosotros tuvimos 100 años de crecimiento más rápido que ningún otro país del mundo. ¿Sí? 1810, 1910. 100 años de crecimiento más lento que ningún otro país del mundo. No cifras mías, cifras de Angus Madison. Y esto te da desde 1910 al 2010. Pero los últimos 10 años es de caída del producto, cosa que no ha tenido ningún país del mundo salvo Venezuela. Esto implica que los argentinos empezamos a entender el problema. Yo estoy convencido que cuando este gobierno, si no hace un cambio importante y vamos a una nueva crisis, la gente empieza a comprender. ¿Saben dónde lo veo? Yo recorrí 17 provincias en el segundo semestre del año pasado. Bueno, me refiero, fui a 17 provincias, no todas Sí. Pero hoy veo que los jóvenes de 14, 15, 18, 20 años que vienen a nuestras charlas, antes eran todos viejos, hoy son todos jóvenes, o el 80% son muy jóvenes, y están comprendiendo el problema. Tengo un montón de gente que dice, mi viejo es kirchnerista, mi viejo es peronista, pero ustedes me están mostrando el camino, lo vi a Milei en la televisión, lo vi a Kachanowski, Somos una cantidad de personas que venimos explicando esto desde hace tiempo. Lo hicimos durante todo el gobierno de Macri, o sea que esto no es un tema partidario. Bueno, ustedes lo llamaban, el gobierno de Macri lo llamaba los plateístas. Los plateístas, los liberalotes. Claro. Los liberalotes. Cantidad de cosas. Tal cual. Pero creo que lo importante es comprender el problema, porque si el diagnóstico es bueno, cuando llega la crisis tenés una oportunidad de cambio fenomenal. Y yo creo que vamos a tener una oportunidad de cambio muy importante cuando llegue la próxima crisis, que lamentablemente creo que va a venir. O sea, la próxima crisis, ¿qué es? ¿Caer en default? Bueno, probablemente va a ser un default. Probablemente. Ahora hay que pasar esa crisis, ¿no? Pero El optimismo está muy bien, digamos. hemos pasado ya. Hoy No, bueno, empecé. está bien, pero estamos Siempre que hablando... llovió, paró. ¿Viste? Estamos Una vez que- hablando, perdón, Estamos Agustín, acostumbrados. desde la comodidad de un noticiero con gente que la pasa muy bien. No, yo no- te lo anunciar una digo- crisis y decir que por suerte viene una crisis No, yo no es dije un que- problema. no, yo no dije es un que problema por porque suerte. entran No me- millones de personas a la pobreza, Pero, Luis, no me millones cambies- de personas no me a la cambies las pobreza palabras. en otros lugares que no dijo están en por el suerte. noticiero. No me cambie la No, que palabra. de la crisis va a salir... Yo lo que dije que me parece a mí que esta vez el diagnóstico va a ser el correcto. Pero Pues, sí, hemos tenido ¿sabes qué? montones de crisis y no hemos salido. Pero justamente, fíjate, la crisis del 89, nosotros tuvimos una crisis muy fuerte que fue la hiperinflación, voló la pobreza hasta el 44%, pero la explicación de la crisis era la que daba el ingeniero Alzogaray. Durante 15 años explicando que se iba a venir la hiperinflación y bla, bla, bla. Cuando vino eso, provocamos un cambio muy fuerte en el primer gobierno de Menem, que fue sustancial. Bajó la pobreza muy fuerte,
eliminó la inflación que bajó a cero, o sea, permitió hacer cambios muy estructurales muy fuertes. El segundo gobierno de Menem fue pésimo, pero el primero fue muy bueno. La crisis del 2001, en cambio, la explicación que tuviste fue la de Alfonsín y Duhalde, que venían diciendo el modelo no funciona y el problema es la convertibilidad. Esa explicación era falsa y por eso el salto fue para atrás. Yo lo que digo es que esta vez es una crisis que yo creo que el diagnóstico va a ser el correcto. Y ustedes nos han ayudado mucho, muchos periodistas, y de distintos sectores, me refiero también a los de Crónica. Agustín, terminamos de un gobierno que supuestamente estaba llena de gente que pensaba como vos, como yo. Bueno, supuestamente sí, y mucha gente contribuyó a que se diluyera en eso de que no fue nada, que no pasó nada. Entonces, ojo, que hubo un problema de decisión. Por ejemplo, eligieron de ministro de Economía a Alfonso Prat-Gay, que es keynesiano. Entonces, no eligieron un liberal para manejar la economía, eligieron un keynesiano. Sí, coincidimos en eso. Bueno, entonces hicieron un programa gradual. Absolutamente. Argentina no funcionan los programas graduales. Ningún programa gradual funcionó. El gobierno actual es, de alguna manera, un programa gradualista también. Y tampoco funciona. Acá necesitas programas de shock. Hubieron 5, los 5 funcionaron. Todos los gradualistas no funcionó ninguno. Entonces Argentina va a ir a un programa de shock. Cuando venga la crisis... Para salir, ojalá pase eso, sí. Lo venimos propiciando hace años. Por supuesto, yo creo que va a pasar. No lo hizo Macri, no lo hace Fernández. Sí, pero yo te digo mi esperanza está en los jóvenes. Yo creo que ahora hay una masa que están haciendo una cantidad... Pero eso se vio en la campaña del año pasado, en el 2019. Totalmente. ¿Te olvidás de esa parte? No, pero te la estoy reconociendo, al contrario, te la estoy súper reconociendo. Yo creo que ahí tenés 600.000 chicos que además están estudiando. ¿Sabes la cantidad de chicos? Por ejemplo, estaba haciendo una campaña en las redes sociales para mostrar el adoctrinamiento de las escuelas en Argentina. Algún día, si me das tiempo, no, es tremendo. podemos mostrarlo. Es tremendo. A través del ESI, el adoctrinamiento es impresionante. Por ejemplo, en todas las, transversal, a todas las materias, profesorado de educación física, profesorado de bellas artes, los profesores me cuentan lo que les enseñan, los obligan a estudiar. Keynes y Marx. En todos lados, aunque no seas economista, aunque no sea, Keynes y Marx es transversal a todo el mundo. Entonces, y por supuesto te enseñan que el neoliberalismo es el problema. Entonces yo les digo, cuando vean la palabra neoliberal, sepan que los están adoctrinando y hay una solución para el adoctrinamiento. Ya que está, se lo decimos a todo el mundo. La solución es leer más. Entonces los chicos empiezan a leer más. Empiezan a leer más. ¿Y cómo es esto? Bueno, lee más. Lea a Mises, lea a Hayek, lea a Alberti, lea a Henry Hazlitt. Henry Hazlitt en Unión Editorial está número 1 en ventas desde hace varios meses atrás. Que lean Alberti, con Alberti, ¿viste? Ya tienen para divertirse. Y es argentino. Todo eso está muy bien en las redes sociales, el problema es la cantidad de gente por fuera de esa realidad un poco chica, ¿no? Obviamente. Por supuesto, pero tenés un impacto importante porque... Seguro, son los formadores de opinión. Ahora, el gobierno tiene que arreglar la deuda, ¿no? Sí. Primero es con el Fondo Monetario y después con los bonistas. Eso Hoy escuché algo de default parcial o default, no, lo llamaban... Selectivo. No selectivo. Parcial. No, se hablaba de parcial. Parcial. Sí, es el Default, ¿qué es el default parcial? Bueno, Que con algunos arreglo, con los otros no. Sí, bueno, eso ya está pasando. De hecho, la Argentina está en alguna manera en default selectivo porque algunas notas locales se lo dijeron, reperfilamos. El reperfilamiento es un default selectivo. Cuando vas a la deuda internacional, bueno, por lo pronto, al Fondo Monetario Internacional no le puedes hacer quita. O sea que ahí no vas a hacer quita. Vas a reperfilar los vencimientos. Okay. A mí me cuentan que ese arreglo no va a ser, como dijo en un principio el presidente, lo había dicho, para el 31 de marzo, sino que eso va a ser para fines de abril, principio de mayo. Es muy probable. Ese arreglo con el fondo. Es muy probable que esto se prorrogue, incluso también con el sector privado, porque en esta situación... después vendría el arreglo con los bonistas. En esta situación es muy compleja porque con las caídas de las bolsas de hoy, imagínate, todos los fondos del mundo están viendo qué hacen con otros temas que son mucho más graves para ellos que Argentina, que es una cosa a nivel mundial, es pequeña para lo que es el mundo. Hoy en la Casa Rosada, Eduardo, decían que el gobierno y Martín Guzmán, el ministro de Economía, está negociando en paralelo. Está negociando con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas. No hay un exacerbado optimismo en la Casa Rosada, hay muchísima preocupación. Dicen que esperan para esta semana golpes por parte de los bonistas, que va a ser una semana dura.
teniendo en cuenta el lunes negro que fue hoy. Los golpes los sufren los bonistas, mirá lo que perdieron hoy de Plata. Por eso, pero digo, claro, teniendo en cuenta lo que pasó a nivel internacional, Los mató el lo que coronavirus. pasó, esta semana en la Argentina con todos los temas locales, hay mucha preocupación y que esta semana va a ser muy dura, pero que se negocia con los dos al mismo tiempo. Hubo una noticia muy buena que hay que mirarla para ver la parte positiva. Bioceres, no sé si lo vieron, colocó 43 millones de dólares para una inversión. O sea que las inversiones de tecnología y demás para expandirse y demás, eso puede continuar. Es decir que esto va a pasar. O sea, tenemos una crisis ahora del coronavirus, probablemente se termina con la temporada en el hemisferio norte, va a venir al hemisferio sur. La ventaja del hemisferio sur es que hay mucho menos población que en el hemisferio norte. Con lo cual... Pero estamos nosotros. Claro. Sí, esa es la desventaja. La desventaja es que estamos La gripe nosotros... española duró 2 temporadas. No fue larga. Fueron 2 años. Claro. Sí, y probablemente tenemos un segundo tema positivo que ahora es mucho más rápido los desarrollos de vacunas, así que esperemos que se logre. Sí, pero dicen los médicos, los científicos dicen que la vacuna va a ser recién para el año que viene, no para ahora. No digo por lo de las 2 temporadas. Ah, Claro, puede ser que... Puede ser para el año que viene ya la tengamos. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que aprender de lo que pasó en el hemisferio norte para tratar de controlar aquí, sobre todo el comportamiento nuevamente de cada uno de nosotros, de ver cómo nos manejamos. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Gracias por venir. ¿Te quedó algo, Mariano? No, decirte que hoy...